Amigos televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a las tardes con Noticias 7. Un gusto acompañarlos a esta hora. Y aquí arrancamos con la información porque el presidente Daniel Noboa, a través de un mensaje en la red social X, negó un supuesto bombardeo en territorio colombiano. Esto tras las declaraciones de Gustavo Petro, quien además señaló que aún debe investigarse el hecho. El Ministerio de Defensa también se pronunció en un comunicado oficial negando cualquier acción militar en el espacio del país vecino. Las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro fueron durante un consejo de ministros de su país. Allí mencionó que se habría descargado una bomba desde un avión en su territorio cerca a la frontera colombo-ecuatoriana, que el hecho debe investigarse, pues no especificó las características ni de la nave ni del artefacto, tampoco el día ni la hora, pero que él creía que su país está siendo bombardeado por Ecuador. Además dijo que el video será luego difundido. Por ello, el presidente Daniel Noboa, a través de su cuenta en la red social X, enfatizó: Presidente Petro, sus declaraciones son falsas. Estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo. A estas palabras se sumó las de la canciller Gabriela Sommerfeld, quien en una entrevista en un medio de comunicación resaltó que las operaciones militares en la frontera del lado ecuatoriano son públicas. Lo que le puedo confirmar es que el Ecuador, en efecto, tiene operaciones de ataque a campamentos de grupos irregulares, pero están ubicados en territorios ecuatorianos. Esto le puedo confirmar porque es información oficial. Las operaciones, que además son públicas y muchas de ellas incluso acompañan periodistas. Mientras el Ministerio de Defensa ecuatoriano, en un comunicado, mencionó que las operaciones militares efectuadas por las Fuerzas Armadas se desarrollan única y exclusivamente dentro del territorio ecuatoriano, de manera responsable y soberana. La canciller de nuestro país además enfatizó que el combate a los grupos armados organizados continuará con la cooperación internacional. Esto luego de que Gustavo Petro mencionara que ha pedido la intervención del presidente estadounidense Donald Trump para evitar un conflicto. Nadie quiere una guerra. El Ecuador no está dispuesto a que se sigan desarrollando y creciendo, amedrentando a la población y creando violencia los grupos que responden al crimen organizado transnacional. El presidente Daniel Noboa, en su comunicado, también resaltó: nosotros no damos un paso atrás. Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de Fito, que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente al mismo tiempo que la ex candidata Luisa González, nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador. Sofía Vintimilla, Noticias 7. La Fundación ANA, liderada en este caso por la primera dama Lavinia Balbonesi, llegó a la provincia de Los Ríos con ayuda humanitaria, esto para las familias afectadas por las inundaciones y desplazamientos en masa producto del temporal invernal. En la primera fase se entregaron al menos 10.000 kits alimenticios. Una de las primeras ciudades de la provincia de Los Ríos donde llegó la ayuda fue Babahoyo. Allí, la primera dama Lavinia Balbonesi entregó kits alimenticios a través de la Fundación ANA. En sus cuentas en las redes sociales anunció que la ayuda continuará en otros sectores durante la época invernal. También hemos traído más de 10.000 kits alimenticios. Uno de los espacios que se activará mientras dure la emergencia serán los centros de acopio de las localidades afectadas. Además, se instalaron 50 tanqueros de agua potable para suministrar el líquido vital a diario. La Fundación ANA efectuó brigadas médicas para atender a la comunidad, quienes en su mayoría presentan problemas respiratorios y cutáneos producto de la humedad. Además, se activaron los comedores comunitarios. Y adicional, vamos a dar víveres para los centros de acopio, de manera que ellos puedan gestionar ahí también diferentes platos de comida un poco más masivos para la gente que vaya llegando. Sabemos que todas las familias se están desplegando, no se están quedando en sus hogares por las pérdidas que está causando este invierno. Las ayudas incluyen ropa para adultos mayores, niños, jóvenes y adultos. Lavinia Balbonesi resaltó que la Fundación ANA tiene a su equipo desplegado en territorio, priorizando al momento la provincia de Los Ríos. Las donaciones se entregan gracias al apoyo del sector privado. El compromiso es llegar a las demás zonas afectadas por el crudo invierno que atraviesa nuestro país. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y atención porque sigue el debate sobre las implicaciones de la sentencia de la Corte Constitucional de abrir el espectro para que adolescentes plasmen ante el registro civil el cambio de su identidad de género.
Especialistas consultados por Noticias 7 consideran vital el acompañamiento familiar si un adolescente está en ese proceso de redescubrirse. Políticamente se busca determinar las implicaciones de la sentencia de la Corte Constitucional que, en su aplicación, devela más dudas que certezas. Aquí no hay un invento, no hay una intención de interferir en las decisiones judiciales, ojo con eso. Especialistas consultados por este informativo exponen que más allá de los argumentos legales y las dudas institucionales para aplicar la sentencia de la Corte Constitucional sobre el cambio en la identidad de género en adolescentes, hay una realidad: el derecho de las personas para decidir sobre su propio bienestar. Pamela Acosta, psicóloga, explica que el adolescente o joven que está en ese proceso de redescubrimiento en esa parte de su identidad debe tener el acompañamiento de su círculo cercano, sin juzgamientos ni rechazo. De niños que desde los 5 o 6 años ya están diciendo, o sea, no, este no es mi cuerpo, y que también sufren mucho. Cabe recalcar que los niños que después en la adolescencia vemos que efectivamente no ha cambiado este parecer, que llega a los 18, 20, 22 años y no ha cambiado este parecer, también sufren mucho porque se sienten rechazados y porque no sienten que cómo se percibe a sí mismo es escuchado. Y eso también es lamentable porque hablando de salud mental también representa mucho lo que es el bullying. Hay depresión, hay ansiedad. La confianza y comunicación son herramientas vitales, puntualiza la experta. Guiar a los niños no en cuanto a que está bien o que está mal, sino a cuánto se percibe a sí mismo y al respeto que nos debemos por y para todas las personas independientemente de cómo nos sintamos, porque al final somos la misma especie, somos humanos y todos merecemos respeto, todos merecemos ser escuchados. La sentencia establece que el trámite podrá realizarse ante el registro civil bajo 3 requisitos: que el adolescente esté acompañado por sus representantes legales, que exista un informe psicosocial emitido por profesionales acreditados y que se determine que cuenta con la madurez suficiente para tomar una decisión libre e informada sobre su identidad de género. Javier Ceballos, Noticias 7. Y en el segundo día de toque de queda, la policía informó de la detención de 112 personas en las 4 provincias donde rige la restricción de movilidad. En la zona 8, Distrito Metropolitano de Guayaquil, se realizaron más de 40 allanamientos que dejaron armas decomisadas, municiones y detenidos vinculados a grupos de delincuencia organizada. Con los blancos identificados y con las calles vacías, agentes de las diferentes unidades policiales intervinieron los distritos Nueva Prosperina, Pascuales, Florida, Durán y 9 de octubre. Durante la segunda jornada de toque de queda, los uniformados ejecutaron operativos focalizados que dejaron 10 detenidos, entre ellos un menor aislado. Limitar la movilidad de estos grupos de delincuencia organizada, sus economías, su logística y que permanezcan guardados. Las unidades policiales realizaron más de 40 allanamientos con los siguientes resultados: 14 armas decomisadas entre pistolas, revólveres, escopetas y un subfusil, además de municiones, alimentadoras, droga y la recuperación de 4 vehículos y 15 motocicletas con reporte de robo. Acciones enfocadas a reforzar la seguridad en el marco del estado de excepción. Uniformes similares a los que utiliza Fuerzas Armadas y que son utilizados para estos falsos, muchos de ellos simular que son operativos policiales y militares. El comandante general de la policía, Pablo Dávila, explicó que las acciones fueron planificadas para aprovechar la restricción de la movilidad nocturna. Las capturas se ejecutaron cuando los sospechosos se encontraban en posesión de armas de fuego, droga y otros indicios vinculados a actividades ilícitas. 5 grupos delictivos organizados fueron afectados. La afectación a estos grupos tiguerones igualitos, Águilas, Latin King y Chone Killer, que se dedican a los delitos de robo de vehículos, robo de motocicletas, asaltos a locales comerciales, secuestro, extorsión y hasta sicariato. El alto oficial reveló que muchos de los detenidos fueron encontrados circulando en la vía, consumiendo licor y realizando actividades no permitidas, y precisó que las personas serán puestas a órdenes de las autoridades competentes.
El 282 del COIP es claro. Quienes transgredan y no den cumplimiento a una orden de autoridad competente, la pena privativa de 1 a 3 años. Y esperamos de que se cumpla. Arma. Iván Casamen, Noticias 7. Arma de fuego. Un operativo ejecutado por la Jefatura de Investigación Antidrogas de la subzona Imbabura permitió interceptar un vehículo que era utilizado como fachada para el transporte de sustancias sujetas a fiscalización en la vía hacia la parroquia Julio Andrade, esto en el cantón Tulcán, fue donde se lo detuvo. El automotor se movilizaban 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana que pretendían trasladar aproximadamente 300.000 dosis de narcóticos hacia el interior del país. Un vehículo particular fue utilizado como fachada para el transporte de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. En su interior se movilizaban 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana en la vía que conduce a la parroquia de Julio Andrade, en el cantón Tulcán. Sin embargo, este intento no logró concretarse gracias a un operativo ejecutado de manera oportuna por la Jefatura de Investigación Antidrogas de la subzona Imbabura. Proceden a parar la marcha de un vehículo de placas colombianas, en el cual a bordo se ubican 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana, los mismos que luego de indicarles que se les va a realizar un registro, se observa que en mencionado vehículo se encuentran alrededor de 30 paquetes. Durante la intervención, los uniformados procedieron a realizar un registro del automotor, encontrando una sustancia vegetal verdosa que habría sido cuidadosamente ocultada. Este cargamento correspondería a aproximadamente 300.000 dosis. Esto es a gran escala. El precio en el mercado, tenemos un valor en el mercado nacional de $113.000, en Estados Unidos 580.000 y en Europa casi 1 millón de euros. Se presume que la sustancia tenía como destino varias ciudades del interior del país, donde iban a ser fraccionadas para su comercialización a través de redes de microtráfico, afectando directamente a la seguridad y salud de la población. Luego de haber sido sometidas a las pruebas preliminares de campo, dieron resultado positivo para marihuana con un peso de 146.400 gramos aproximadamente. Desde Carchi, Aisha Erazo, Noticias 7. Y en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, operación militar dejó 4 personas extranjeras detenidas y armas decomisadas. Aparentemente los sospechosos estarían relacionados con varios delitos, entre ellos tráfico de drogas y sicariato. ¡Abre la puerta! Sí. Por información de inteligencia militar, los uniformados con apoyo de la Policía Nacional llegaron hasta la comunidad Yuraxis, cantón Nueva Loja, con el objetivo de neutralizar amenazas y fortalecer la seguridad en este sector de la frontera norte. Con un allanamiento efectuado en horas de la madrugada, sorprendieron a quienes descansaban en el inmueble y les pusieron en apuros. En la verificación de los datos, los sospechosos, todos colombianos, aparentemente relacionados con varios hechos delictivos. Orientada a neutralizar amenazas en la zona. En la revisión a la casa encontraron 3 armas cortas y accesorios para adaptar una pistola a una plataforma tipo fusil, además de cargadores para munición calibre 9 milímetros, entre otros artículos que revelarían que estaban dedicados a actividades ilícitas en ese punto de la frontera. 48 municiones calibre 9 milímetros, 3 pistoleras, 3 dispositivos móviles y $361 en efectivo. Las personas aprendidas y los indicios encontrados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, respetando la cadena de custodia para los trámites legales correspondientes. El operativo constituye un golpe significativo para la seguridad de la provincia. Representa un golpe contundente al afectar la capacidad operativa de estructuras vinculadas a actividades ilícitas. Una afectación a la capacidad operativa de las estructuras vinculadas al tráfico de drogas, armas y municiones en la frontera norte del país. Iván Casamen, Noticias 7. Y el bloque de seguridad a través de la Fuerza Aérea destruyó una pista clandestina que aparentemente era utilizada por grupos de delincuencia organizada, esto para el traslado de drogas y otras actividades ilegales en el cantón Milagro, provincia del Guayas. Información de inteligencia permitió llegar al sector y con ayuda de imágenes satelitales y sobrevuelos con drones determinar la ubicación exacta de la vía aérea.
La pista tenía aproximadamente 1.8 kilómetros de longitud y 12 metros de ancho. Los uniformados utilizaron maquinaria pesada y explosivos con los que abrieron fosas y destruyeron tramos de la superficie, logrando así neutralizar e inhabilitar completamente esta zona apta para el aterrizaje y despegue de aeronaves clandestinas. En la provincia de Tungurahua, una patrulla militar ubicó una cantera clandestina donde explotaban material pétreo. La maquinaria y equipos encontrados en el lugar fueron inhabilitados por disposición de la autoridad competente. Revisemos. Por información de inteligencia militar, uniformados de la Brigada de Caballería Blindada Galápagos se despegaron en la vía Antigua Guaranda en el límite entre Ambato y Tizaleo, provincia de Tungurahua. En el sector sorprendieron a quienes trabajaban en una cantera que no tenía ningún permiso de funcionamiento, es decir, laboraban de manera clandestina, explotando ripio, arena y piedras. En donde se encontró minería ilegal y se destruyó e inhabilitó herramientas y maquinarias que eran utilizadas para esta situación. En la intervención que se realizó en coordinación con Arcón, se inhabilitaron y destruyeron 2 cargadores frontales, 2 clasificadoras, una excavadora, 3 volquetas, una trituradora de piedra y 100 galones de combustible. La minería ilegal es una plaga que afecta a gran parte del país y la Sierra Centro no ha sido la excepción. Es la primera cantera ilegal ubicada en Tungurahua. El ejército ecuatoriano reafirma su compromiso con la población y de seguir trabajando para mantener el bienestar y la tranquilidad del mismo. La intervención militar busca proteger los recursos naturales y la seguridad de la región. Iván Casamen, Noticias 7. Y el Pleno de la Asamblea sesionó este martes en Cuenca y aprobó con 84 votos la ley para el fortalecimiento del sistema penitenciario. Esta norma establece que los presos deben trabajar en prisión para poder cubrir sus atenciones básicas. Se trata de una ley que apunta a mejorar procesos de control y aplicación de la ley en las cárceles del país. Se requiere una reforma integral de nuestras leyes y también del manejo del sistema penitenciario, que combine medidas urgentes con cambios estructurales. Asimismo, es indispensable el fortalecimiento institucional del SNAI. Entre otros puntos, se aprobó como una disposición transitoria de la ley que los reclusos deben trabajar en prisión para que puedan cubrir sus atenciones básicas. La implementación de esta medida estará a cargo del SNAI. La idea con esto es garantizar para el preso condiciones para su rehabilitación mediante actividades laborales y productivas. Y es que estas reformas buscan un objetivo claro, un objetivo firme, y es que las cárceles y sus reos estén bajo el control absoluto del Estado ecuatoriano. Este cuerpo normativo establece nuevas causales de sanción grave para los internos en las cárceles, entre ellas, ejercer o imponer control sobre pabellones, celdas, áreas comunes y otros espacios con amenazas e intimidación o violencia. Desarrollar actividades de entrenamiento o reclutamiento a personas privadas de la libertad o servidores del sistema penitenciario. Legisladores de la Revolución Ciudadana cuestionaron en la norma la falta de claridad en el tema presupuestario para plasmar todos estos cambios. Todas las leyes que hemos aprobado son leyes que sin voluntad política y sobre todo sin presupuesto no significan absolutamente nada. Además, la normativa propone la posibilidad de que policías del servicio pasivo se incorporen como guías penitenciarios. Como representante del pueblo de Pichincha, señor presidente, me resisto a que en el Ecuador se siga matando a los guías penitenciarios. Me resisto a que los delincuentes sigan gobernando las cárceles. Me resisto a que aquí no pase nada, sino que sigamos viviendo el estado de las cosas. La ley para el fortalecimiento del sistema penitenciario se enviará al Ejecutivo para que el colegislador, el presidente Daniel Noboa, vete total o parcialmente la norma o disponga su vigencia con su publicación en el registro oficial. Javier Ceballos, Noticias 7. Hacemos una primera pausa, amigos televidentes, y cuando regresemos nos trasladaremos a Esmeraldas para contarles que una mujer terminó dando a luz en una trísimo. Ya regresamos.
Regresamos con más información y como les comentábamos antes de la pausa, una mujer terminó dando a luz en una tricimoto en Esmeraldas. Este suceso inesperado genera preocupación en cuanto a las complicaciones que podrían presentar tanto la madre como el bebé durante el parto en estas condiciones. Revisemos. Instantes de preocupación se vivieron durante el nacimiento de un bebé en la parte trasera de una tricimoto. El hecho inesperado ocurrió en Bicha, en Quinindé, provincia de Esmeraldas, el fin de semana reciente. La mujer en estado de gestación se dirigía a un control de rutina, pero el parto se adelantó. Algunas personas que se encontraban en el exterior de una casa de salud y personal sanitario asistieron a la emergencia. Por milagro, la salud del recién nacido y de la madre es estable. Pero ¿cuáles son los riesgos de dar a luz en la calle? Consultamos a María Gabriela Cantuña, médico pediatra del Hospital Carlos Andrade Marín del IES en Quito. El problema principal sería una hipotermia. Todos los niños cuando nacen en la calle tienen mayor riesgo de bajar su temperatura menor a 36.5 grados centígrados. A esto se suma el riesgo inminente de una infección generalizada. Cuando es un cordón umbilical cortado inapropiadamente con un material que no es estéril, ese puede provocar infecciones en el ombligo o a su vez, si el cordón es mal cortado, como tiene sangre, puede provocar una hemorragia y compromete la vida del paciente. ¿Y qué sucede con los partos en domicilio que asisten las parteras ancestrales? A decir de Cantuña, las capacitaciones que han recibido por parte del Ministerio de Salud Pública ha disminuido el peligro de mortalidad materna, aunque lo ideal es dar a luz en un hospital, porque los especialistas pueden resolver las complicaciones que podrían presentarse antes o después del parto. Adriana tiene 24 años de edad y se convirtió en madre primeriza el pasado 13 de marzo. Acudió a la Checán a las 6 de la tarde del día anterior por una consulta médica. Si ella hubiese estado en el lugar de la mujer que dio a luz en la tricimoto, su vida peligraba, pues le detectaron preeclampsia. Imagínense no tener la atención de un médico, no saber qué hacer en ese momento, ni cómo actuar, ni cómo van a hacer el bebé. Tuvo un parto por cesárea y 4 días después de recibir el procedimiento oportuno este martes, fue dada de alta junto a su bebé. Y sobre todo eso, que la bebé venga bien y que la revisen en el momento. Y ya estando aquí adentro, todos los especialistas revisándola. Anaís Estrada, Noticias 7. Y presta atención a esta información porque en las terminales terrestres de Quito se suspendieron temporalmente frecuencias de buses interprovinciales en horario vespertino, esto con destino a Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Áchilas. La medida responde al toque de queda establecido por el gobierno y para precautelar la seguridad de los pasajeros. La suspensión temporal de buses interprovinciales con destino a Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Áchilas regirá hasta el 31 de marzo de 2026, fecha en que concluye el toque de queda establecido mediante decreto ejecutivo, en el cual se dispone suspender el derecho a libre tránsito desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana. En Quito, las operadoras de transporte de pasajeros que brindan servicio en las terminales terrestres de Carcelén y Quitumbe suspendieron sus frecuencias entre las 3 de la tarde y 8 de la noche. Para la provincia del Oro se tiene autorización de frecuencias hasta las 3 de la tarde, para la provincia de Guayas hasta las 4 de la tarde, Los Ríos hasta las 6 de la tarde y finalmente Santo Domingo hasta las 8 de la noche. Estas modificaciones han causado que algunos usuarios ya no viajen durante la noche como de costumbre. Por lo general viajaba en la noche a la ciudad de Guayaquil, entonces sí me ha afectado un poco ya que el primer día de ingreso a mi trabajo es en la mañana. Sin embargo, está de acuerdo con la medida del toque de queda, dispuesto por las autoridades para combatir la inseguridad. Nos toca acoplarnos a este horario por beneficio a todos. Otros pasajeros consultados piensan lo mismo. Sí, estoy de acuerdo que haya eso, toque de queda, ahorita como está el país, en inseguridad, entonces yo veo que sí está haciendo un buen presidente. Todo sea por la seguridad del país. Mientras que los conductores sí sienten menos horas de trabajo. Bajar en la mañana, ya de noche, pues negativo.
ya que aún no se ha autorizado un incremento de frecuencias durante el horario permitido de tránsito para solventar la demanda de pasajeros. No mantenemos lineamientos de adelantar frecuencias todavía, sin embargo sí estamos comunicando y solicitamos a la ciudadanía en general que planifique su viaje dentro de la franja horaria de los horarios autorizados a estas provincias. La hora de restablecimiento de las frecuencias es a partir de las 3 de la madrugada. Anaís Estrada, Noticias 7. Amigos televidentes, hacemos una nueva pausa y cuando regresemos les contamos de este incendio de grandes proporciones, uno de los rascacielos de la ciudad de Nueva York. Y regresamos con la información ofrecida a este incendio de grandes proporciones en un rascacielos de la ciudad de Nueva York que ha desatado el caos y la movilización masiva de los cuerpos de emergencia de aquella ciudad. En la edición estelar de Noticias 7 ampliaremos todos los detalles de esto que ha sucedido en la Gran Manzana. De mi parte es todo en nuestra programación. Les mando un fuerte abrazo. Nos reencontramos mañana aquí mismo en las tardes con Noticias 7. Chao, que estén bien.